Mira, casualment avui fa 35 anys que va ser assassinat Thomas Sankara, el líder de Burkina Faso, el president de Burkina Faso, elegit democràticament, enderrocat per un cop d'estat fomentat per Occident. Sabeu que Thomas Sankara va ser una persona que va tractar de descolonitzar el país amb un discurs també anticolonialista. Jo crec que avui emmarca bé el que estem parlant d'ací i en les persones que estem ací. I Thomas Sankara deia una cosa, deia que per a l'imperialisme és més eficaç la dominació cultural. I jo crec que aquesta lliçó, i que és algo que pot resultar obvi, se pot aplicar no només a la colonització en sentit clàssic colonial, d'una potència que colonitza a un país o a un territori, sinó se pot aplicar inclús a la política actual i inclús als problemes que estem tenint avui dia a dia en la nostra política quotidiana. És a dir, el millor aliat de la colonització és aquell colonitzat que pensa que està bé colonitzat, que aquesta colonització és positiva. En molts casos això és el que passa també amb el propi sistema capitalista, és a dir, que els propis pobres assumisquen el discurs del gran capital, és a dir, que no s'ha de pujar els impostos als rics, no s'ha de combatre la precarietat amb mesures socials, sinó amb les receptes habituals del neoliberalisme. Els marcs securitaris que ja sabeu que són els habituals. Els problemes de pobresa se solucionen amb més policia i més presons, no en polítiques socials. Aquesta és una miqueta aquesta colonització que tenim moltes vegades la classe treballadora de pensar-nos que la solució és la que el que ens colonitza i el que ens explota i el que ens produeix aquesta desigualtat de la que estem parlant avui així, és la recepta adequada. Jo crec que estem en un moment molt complicat a nivell internacional, a nivell geopolític. Estem enmig d'una guerra que no vaig entrar, però òbviament va molt més enllà de les fronteres de Rússia i Ucraïna, sinó és una guerra global, n'hi ha molts interessos a les dues bandes. Evidentment, qui pateix sempre totes les guerres és la classe treballadora d'un país o d'un altre, i al cap i a la fi de tot el món, però és de veres que està canviant, els equilibris del món estan canviant i evidentment no se veu igual la guerra a Europa que a un país a Àfrica o a Amèrica Llatina o a Àsia o a qualsevol altre lloc. Estem anant cap a un món multipolar on jo crec que així, sobretot a Occident, falten moltes veus amb sentit crític i sobretot com ens està resultant molt difícil als que som pacifistes, antimilitaristes, defensar algunes postures i a vegades jo penso que això diu molt també d'aquesta crisi que patís avui dia, inclús les idees que jo crec que se defensaven amb absoluta dignitat fa molts anys, com són les idees de pacifisme, desarmament, etc. Estem en un moment que a mi me preocupa molt i que crec que això va per a llarg, la guerra va molt més enllà d'aquestes fronteres, com deia, i el que sí que estem veient, precisament en Europa i també en els Estats Units i en altres països, és com en un moment de crisi és malauradament els moments on sorgeixen precisament aquestes infeccions reaccionàries que escoren les societats cap a posicions cada vegada més feixistes, diguem-ho clar. És a dir, és evident que estem patint una regressió a nivell de drets i llibertats, però molt més preocupant és la regressió a nivell cultural no entès com a cultura, el que pot albergar una exposició així al costat, sinó com aquestes idees reaccionàries cada vegada estan sent més normalitzades i cada vegada estan sent més assumides per gran part de la població. I això és algo que no és de nou i no és producte tampoc de la guerra ni és producte de la crisi econòmica d'ara, sinó que això ve de lluny, és a dir, és una estratègia ben planificada, ben pensada des de, diguem, per una banda, les restes del que fou el nazi-feixisme dels anys 30-40, però per altra banda també del propi neoliberalisme, és a dir, com se radicalitza un espectre de la societat i com els drets i les llibertats que tant han patit tants col·lectius per aconseguir s'estan posant en dubte. És a dir, s'està normalitzant que
carregar-se els drets humans siga una opció democràtica. I estem en un punt on qualsevol demòcrata s'hauria d'espantar en veure com idees que pretenen llevar drets passen el filtre democràtic. I això té responsables, evidentment que té responsables. Posàvem abans xerrant, especulant sobre quin serà el tope que tindrà l'extrema dreta a Europa, ara que està pujant a totes bandes. A Itàlia acaba de guanyar la presidència, però a altres països està a punt. Quin serà el tope que tindrà? Es cremarà, es quedarà ahí, què farà? El problema no és el tope electoral, el problema no és ja que guanyi 10, 15, 20, 30 o 40. El problema és que contamine tota la resta, no només de l'arc polític, com ja està passant, sinó de la societat. El sentit comú. La batalla cultural és que aquestes idees siguin assumides per totes i tots d'una manera natural. Això s'explica molt fàcilment amb exemples molt recents. N'hi ha un personatge, que és el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, per exemple, socialdemòcrata, on el tio s'atreveix a dir que Europa és un jardín europeo que está rodeado de una jungla, y que la inmigración es el disolvente de Europa. Què té a dir l'extrema dreta sobre això? Li compra el discurs. És a dir, estem en un moment on altres parlen igual que parla l'extrema dreta. És a dir, estem en un moment molt fotut, quan el ministre d'Interior del govern més progressista diu que lo de Melilla és algo bien resuelto, amb 50 cadàvers. Estem en un moment molt dramàtic. I aquest és el problema. I aquesta és l'assumpció dels marcs de l'extrema dreta que estan entrant en Europa d'una manera espantosa. Això no seria possible no només gràcies als còmplices polítics, sinó també, òbviament, amb altres còmplices. Amb altres còmplices com, per exemple, gran part de la societat que està comprant aquest victimisme d'una part dels col·lectius privilegiats, és a dir, com jo, per exemple, jo soc un home blanc, heterosexual, amb DNI espanyol, és a dir, jo soc un privilegiat, així, i soc conscient dels meus privilegis. El problema és quan aquests privilegis es planteja jo com que estan amenaçats o que jo me sent amenaçat perquè altres persones amb una orientació sexual diferent, amb una identitat de gènere diferent, amb un color de pell diferent, amb una religió diferent, amb un origen nacional diferent, guanyen drets. És a dir, que ells i elles guanyen drets, jo ho plantejo com si fos una amenaça per a mi. Serà una amenaça per al meu privilegi, però no per a mi com a persona. El problema és quan els homes heterosexuals estem parlant de quan habrá un dia de l'orgullo hetero, o quan les feminazis van a parar de pedir cosas, porque ahora eres culpable por nacer hombre, o quan comencem a parlar i a assumir aquest victimisme des d'una posició de privilegi, que és el manual de l'extrema dreta, absolutament. I és un discurs que haureu sentit fora de l'extrema dreta, estic convençudíssim. I aquest és el gran drama, i aquest és el perill. Ara bé, tot això no seria possible, i torne al tema cultural, sense una construcció identitària que partís d'una cultura. I jo, per exemple, com a valencià, també tinc una construcció identitària de, per exemple, així a València, què és ser valencià? Qui ho decideix? Jo, un tio que pensa que parla una llengua diferent a la dels catalans i els mallorquins, ho decideix Francisco Camps, ho decideix Maria Consuelo Reina, o qui ho decideix? Què és ser valencià? Doncs cadascú se sentirà valencià a la seva manera. Però és de veres que jo, quan vaig estudiar, a mi no se m'ha explicar la presència o els valencians àrabs que vam tindre així durant 7 o 8 segles. A mi se me va explicar que ser valencià va començar a partir de que va arribar un rei cristià de França i va colonitzar el territori, per exemple. Totes aquestes construccions identitàries, quins són els mites, no només del País Valencià, sinó quins són els mites espanyols? Les Navas de Tolosa, la batalla de la toma de Granada, los reyes católicos, la conquista d'Amèrica, és a dir, són construccions absolutament supremacistes. Parlem clar. Són construccions que se basen en la colonització i l'exterminació dels pobles originaris. Com no va haver aquest pozo supremacista dins de nosaltres a nivell cultural? Evidentment que existeix. Així, el nostre repte és revisar-nos i intentar de construir tot aquest aprenentatge
El mateix en quant al tema de gènere, és a dir, com no vaig a ser conscient dels meus privilegis com a home o com a hetero, no? I no vaig a revisar aquests privilegis en què consisteixen, no? I quins altres col·lectius no tenen aquesta igualtat. No? Per tant, jo penso que és un treball que costa, que no tot el món està disposat a fer-lo o que no tot el món ni tan sols detecta que existeix un problema. No? Per tant, sé que és molt complicat a vegades mirar-se a l'espill, no? I dir, escolta, això com ho deconstruïm? No? Jo vos recomano un documental, sempre el recomano, no? Que es diu Real Bad Arabs, que és com el cine ha tractat a les persones àrabs i musulmanes, no? Al llarg de la història. No? I veureu com, evidentment, la islamofòbia ha sigut injectada a nivell cultural d'una manera espectacular. Si reviseu avui dia els discursos contra les persones musulmanes, segueixen el patró absolutament de l'antisemitisme dels anys 30. Exactament el mateix. Exactament. No és casual que l'extrema dreta hagi agafat la islamofòbia com a la bandera del segle XXI, de la nova extrema dreta. No? Per tant, és interessant revisar tot això, no? I revisar d'on venen totes aquestes idees supremacistes del gran reemplaçament, de que la població europea està amenaçada per la immigració, no? Perquè van a vindre persones de fora que van a substituir demogràficament als autòctons. No? Esta setmana un neonazi ha assassinat a 2 persones LGTBI en Bratislava, així en Europa. No ha sigut pràcticament notícia, ho hem publicat als mitjans. No ha sigut pràcticament notícia. I este tio reivindicava esta lluita precisament contra el reemplaçament poblacional que defensen no només els neonazis, sinó també els partits d'extrema dreta que estan en alguns governs. No? Sí, vaig acabant ja. Per no acabar en tot això, és important que ens creguem que altre món és possible, perquè ho és, perquè si no, no estaríem parlant d'això i no tindríem ni tan sols ningunes ganes de lluitar, no? De fer coses per canviar el món. No podem regalar-li la rebeldia a l'extrema dreta. L'extrema dreta no és políticament incorrecta, ni és irreverent. Això ho hem sigut tota la vida els que ens hem rebel·lat contra l'estatu quo i contra l'autoritat. Per tant, jo penso que ahir tenim molts bons exemples. Avui heu tingut molts bons exemples amb la gent de l'Horta, amb la gent dels centres socials. Teniu molts bons exemples en la vostra ciutat, en els vostres pobles. N'hi ha que parlar amb ells, acostar-se a ells, treballar amb ells, perquè pense que són el futur. Treballar localment, encara que pensem globalment, però pense que és un repte molt important. I sobretot estem molt acostumats a rebre culturalment moltes distopies. Pel·lícules de distopies on el món és una jungla i ahí sálvese quien pueda i el més cabro és l'únic que sobreviu. Podem escriure millors futurs. Crec que és la nostra responsabilitat crear utopies i fer utopies reals, no quedar-nos en el món que ens mostra Walking Dead o que ens mostren els productes mainstream. Pense que això també és part del sistema de ríndete, sálvese quien pueda. Jo crec que nosaltres estem i creguem en un altre món i creguem que també a nivell cultural hem de saber construir i fer possible aquestes utopies que al cap i a la fi és el que ens motiva per a fer actes com estos, que ens trobem, que parlem, que ens coneguem, que abandonem una miqueta les xarxes i ens vegem les cares i que treballem per un futur millor. Així que moltes gràcies. Muchas gracias, Miquel. Bueno, dejas muchas cosas ahí abiertas que además en algunas cosas me interpelan directamente porque trabajo también el tema de las imágenes de la utopía, de todo eso. Me parece como un tema súper necesario y además, bueno, que un poco enlaza con lo que vais a hablar también ahora vosotras, que esas otras imágenes, ¿no? Que no es una utopía, sino las otras utopías, ¿no? Pasamos ahora a Lucía, que va también a proyectar algunas imágenes. Voy mientras tanto presentándola. Lucía Assué Mbomío nació en Madrid en el año 81, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en guión y dirección de documentales por el Instituto de Cine de Madrid, también máster en Desarrollo y Ayuda Internacional por la Complutense. Lucía cuenta con una larguísima trayectoria en diferentes medios de comunicación españoles y actualmente forma parte del equipo del programa Aquí la Tierra de Televisión Española. También ha trabajado para medios de comunicación de Guinea Ecuatorial, donde realizó diversos reportajes de índole social o cultural y también co-guionizó la primera serie de dibujos animados del país. A día de hoy, Lucía colabora
otros medios como Contexto, Mundo Negro, Negres Magazine o Pícara, y justamente esta contribución en medios no generalistas le ha permitido ir dando voz a temas y sobre todo también a personas que rara vez la tienen, como lo prueban las más de 100 mujeres negras de diferentes perfiles que ha ido entrevistando a lo largo de toda su carrera. Lucía además ha escrito 2 libros, Hijas del Camino y Las que se atrevieron. La primera, Hijas del Camino, de hecho ha sido recientemente adquirida los derechos por Netflix para hacer una serie. Y bueno, todas estas labores las ha combinado también con la docencia, la divulgación sobre la representación de personas africanas y afrodescendientes en los medios de comunicación españoles, así también como con cuestiones que tienen que ver con el racismo cotidiano. Recientemente Lucía ha puesto en marcha, junto a otras compañeras, un centro cultural afrocentrado en la ciudad de Madrid llamado Espacio Afro, y también cuenta con un canal de YouTube llamado Nadie nos ha dado vela en este entierro, que le ha servido también como base para su investigación sobre la construcción identitaria de la población negra en España. El enfoque de Lucía, en ese sentido, busca huir de esa lamentablemente tan extendida pornomiseria, ¿no?, de los medios de comunicación más tradicionales, para poner la atención ya no solo en las debilidades, sino sobre todo en las fortalezas que se derivan de la unión y de los cuidados entre mujeres. Muchas gracias, Lucía, por estar aquí con nosotras y bueno, cuando quieras. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias también a todas las personas que estáis aquí. Gracias a mis compis, a ti también, Ana, por la presentación. Y allá voy y por favor córtame, ¿no? Importantísimo. Claro, el título era Emergencia y para mí es una emergencia que se entienda qué es racismo, porque uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de racismo es que nadie quiere ser racista, porque nos han enseñado que es algo malo, pero en términos generales prácticamente nadie tampoco sabe qué es exactamente, ¿no?, y cómo actúa, y eso es completamente perverso, es lo que provoca que se perpetúe y que se extienda en el tiempo. Una de las cosas que suelen decirme es: no te preocupes porque ahora hay mucha más gente no blanca, ¿no?, entonces se va a acabar. Pero el racismo no se cura ni leyendo, ni viajando, ni porque seamos más. El racismo se cura si lo reconocemos y si lo identificamos. Y precisamente por eso voy a hablar un poco de cosas que son racismo y cosas que deberíamos cambiar. El cole como espacio público. Recuerdo una vez que tuve la oportunidad de preguntar a 2 candidatos a la Comunidad de Madrid una pregunta, ¿no?, en las elecciones. La pregunta que les hice fue si habían pensado medidas en contra del racismo y la xenofobia, teniendo en cuenta que la crisis de 2008, pues en las periferias de Madrid nunca acabó, ¿no?, a pesar de que ya estemos en 2020 y pico. Y uno me dijo, bueno, esto no hace falta ni pensarlo porque en el colegio público ya todo se arregla. Y yo pensé, ¿qué te crees que es el colegio público, no? Una varita mágica que todo acabe y ya está. Sin embargo, los espacios públicos en general son también lugares de perpetuación de los diferentes ismos, el machismo, el racismo, el clasismo, pero también la xenofobia, la LGTBQ-fobia, etcétera, etcétera. Lo es porque es un espacio en donde se produce bullying, por ejemplo, ¿no? Y hay un bullying racista o un racismo que provoca bullying, ¿no?, una especie de bullying específico que tiene que ver con la raza y con el origen. Entonces, bueno, tengo ahí un ejemplo de una niña, Camila, cuyos padres denunciaron a la Comunidad de Madrid a raíz de que después de muchos años y muchas consecuencias terribles para Camila, decidieran denunciar a la Comunidad de Madrid por su inacción en estas denuncias. Bueno, ganaron. Y es importante que se entienda que ganaron más allá de lo económico, sino sobre todo porque se reconoce la existencia de algo que digo, ¿no?, que muchas veces yo comento que es como si fuera Narnia, porque para muchas personas es como que no sucede, son cosas de niños, nos dicen. Sin embargo, el racismo está súper arraigado incluso en la construcción o en la fundación de esto que llamamos España. Más cosas que suceden con las personas negras, adultificación y obligación de ser fuerte. Y esto se ve muy bien en el discurso de Sojourner Truth, ¿acaso no soy una mujer?, ¿no? Como ella, para hablar de su existencia, decía, ¿acaso no tengo fuerza como el resto? ¿Acaso no puedo arrastrar caballos o subirme a un carro, ¿no? A las mujeres negras, se nos infiere fortaleza y se nos obliga a ser fuertes constantemente, y es algo que viene de muy atrás. Pero voy a rescatar una partecita que dice
Ángeles Boleco, que es una mujer, una cirujana negra afrocatalana a la que entrevisté hace tiempo. Ella dice: obviamente lo que me ha condicionado más en mi vida, lo que me ha forjado el carácter que tengo hoy en día es mi infancia. ¿En qué sentido? Soy dura porque no había otra, porque aprendí desde muy pequeña a ser la nota de color y a base de palos, como todas las personas negras que no crecen rodeadas de negras y que son la minoría en su país de nacimiento, renuncié a darme por vencida y a la larga aprendí a no verme afectada por el rechazo ocasional de gente ignorante, ¿no? Esto es terrible, que tengas que ser fuerte por narices, es terrible, porque tendríamos que tener también derecho a llorar o a quedarnos en una esquina, ¿no? sin tener que luchar. Hay más aristas de la adultificación. Por supuesto, en el Estado español hay muy pocos estudios con respecto a la raza porque ni siquiera se reconoce nuestra existencia. Yo siempre digo que somos personas leídas como eternamente recién llegadas, ¿no? ¿Cuántas veces me han preguntado, a pesar de mi acento alcorconero, de dónde soy? Y cuando digo que de España, pues la pregunta con eco, ¿no? ¿España, España? Madrid. Madrid, Madrid. Alcorcón. Alcorcón, Alcorcón. Ya sabéis que no hay más Alcorcones, porque Alcorcón solo hay uno, ¿no? Entonces, esto de que seamos personas eternamente recién llegadas también tiene que ver o está conectado con un borrado colonial que incumbe así en tiempos recientes, pues sobre todo a Sáhara, norte de Marruecos y Guinea Ecuatorial, ¿no? Yo soy hija de un señor de Guinea Ecuatorial que nunca ha tenido otra cosa que no sea nacionalidad española. Pese a todo, insisten en ese de dónde eres, pero de dónde eres, pero de dónde, pero de dónde, pero de dónde. Y eso tiene que ver con que no aparece en los libros de historia y con que han decidido borrarlo. Yo digo que se trata de una amnesia colonial inoculada. No es que la gente se haya olvidado porque sí, sino porque no se lo han contado. Entonces, otras aristas de la adultificación, y saco un estudio que se realiza en Estados Unidos, porque aquí, como digo, hay muy pocos estudios con respecto a la raza porque no se asume que la población del Estado español es diversa. La reveladora experiencia de Abraham hace eco de los hallazgos de un nuevo informe publicado hace un par de semanas por el Centro Jurídico de Pobreza y Desigualdad de la Universidad de Georgetown, el cual expone un sesgo de adultificación, lo que significa que los adultos asumen que las niñas negras son más adultas y menos inocentes que las niñas blancas. Esto es una constante, ¿no? Y producto de ello, pues tiene consecuencias como que a las mujeres negras, que además ya arrastramos un imaginario por el cual se nos hipersexualiza, ¿no? Que tiene que ver también con la deshumanización de los cuerpos negros y de cómo, bueno, y esto a su vez conecta con la esclavitud. Había una necesidad de deshumanizar a los cuerpos negros para que fuera asumible que se les raptara, que se les trasladara a otro país, a otro continente y que se les hiciera trabajar generación tras generación tras generación como personas esclavizadas. Entonces, en la época en la que esto sucede, que estamos hablando finales del siglo XV, principios del siglo XVI, lo que hacen es decir que no tiene alma, y eso cuela en una época tremendamente teocrática. No tienes alma y el resto sí, por tanto no eres un ser humano. A medida que pasa el tiempo, ya con la Ilustración, se apela a otro tipo de diferencias porque ya no colaba, ¿no? El tema de la religión pierde peso. Entonces se habla de que una es la raza del pensamiento, la razón, la delicadeza en el caso de las mujeres, y ahí hay una construcción de género también, y otra raza es la de los instintos irrefrenables, las bajas pasiones, ¿no? Es un poco esto que vemos muchas veces en los mundiales de fútbol, las selecciones tácticas, técnicas y las selecciones fuertes. Un poco cerebro versus músculo, que todavía se arrastra hasta el día de hoy, obviamente con ciertas diferencias. Entonces la hipersexualización proviene de ahí. Y bueno, y aquí rescato una entrevista que hice a chicas de 1 de cada 5 que habla del número de personas menores que han sido abusadas sexualmente y que muchas veces cuando se piensa en estas personas no se cae en las realidades específicas de las mujeres negras, que desde niñas están súper hipersexualizadas y que además las personas de ascendencia migrante, especialmente hablo de África negra, que es lo que conozco más, pues tenemos unas realidades específicas en casa, como que tienes más familiares que vienen, que se quedan un tiempo, cohabitación con adultos, casas más pequeñas, respeto reverencial a las personas mayores, ¿no? Y con todas las consecuencias, como decía, que esto tiene. Más. ¿Y qué hay del temario? Que no se engañe la Ilustración porque vemos a mujeres de colorines, pero esto es mucho Benetton, que es lo que pasa también en los medios de comunicación. No se trata solo de poner colorines, sino de realmente transformar las cosas. Mujeres en los libros de texto que están haciendo las editoriales, y dice, solo el 7,5% de las referencias aparecidas en 115 libros analizados de 19 asignaturas hacen mención a las mujeres. Y mi pregunta es, pensad en vuestros libros de texto, ¿cuántas hacen alusión a personas no blancas? ¿Qué habéis estudiado a lo largo de vuestra vida? Mujeres, Carmen Laforet, Rosalía de Castro, ¿no?
las reinas, las regentes, en historia, Marie Curie, en ciencia ya está. Pero ahora, pensad de nuevo, ¿cuántas personas no blancas? Porque yo, 0. Desde el instituto hasta la facultad, absolutamente nada. Y eso tiene consecuencias en términos también de referencias. Tú estás leyendo libros de texto en donde jamás aparecen personas que son como tú. Y no solo es ese temario, sino todo lo demás que nos rodea, porque al final hay diferentes agentes de socialización, ¿no? Son los medios de comunicación, es la escuela, es la familia, son las redes sociales y es un no estar constantemente. Entonces, esto no se trata solo de lo que aparece, que ya lo veremos, sino también de lo que no sale. La omisión también tiene una responsabilidad. Entonces, ¿acaso no hay mujeres no blancas destacadas? Pues por supuesto, hay un montón, ¿no? Ahí tengo a Mina de Zaría, las mujeres Ipo, la reina Nzinga, pero también en España, ¿no? España niega su negritud y su africanidad pese a estar a 14 kilómetros de África, que yo siempre lo digo, desde las costas del sur de España se están viendo las costas del norte de África. ¿Qué nos hace pensar que esos 14 kilómetros no se han recorrido siempre? ¿No? Bueno, pues también tiene que ver un poco con la construcción de lo que se supone que es Europa, ¿no? Y de lo que implica ser europeo versus africano. Entonces, nada, esto rescataba este texto que es de Antumi Toisillé porque está hablando de cómo una mujer esclavizada en España compró la libertad de otras muchas personas. Y hablamos de 1662, el siglo XVII. Aquí ha habido personas negras siempre. Las ciudades durante la Edad Moderna de Europa que más personas negras tenían eran Lisboa, Sevilla y Cádiz. A Sevilla, de hecho, le llamaban la ciudad del ajedrez por la cantidad de gente negra que había, pero esto la gente no lo sabe y por eso, de nuevo, nos leen como personas eternamente recién llegadas. Bueno, en la actualidad hay otros referentes también superpotentes, algunas imágenes de esclavitud y también de periódicos. El primero es de 1846 en Cuba, que Cuba era territorio español en 1846, pero también hay este que es del Diario de Madrid de 1804. En la tienda Sombrería de la Puerta del Sol de don Antonio Leza darán razón de un sujeto que desea comprar un negro de buenas propiedades. Estamos hablando del siglo XIX. Sí, bueno, no es ayer, pero tampoco es hace tanto tiempo. Sin embargo, el problema no es solo que no se cuenta, sino que cuando se cuenta hay una negación pertinaz de la historia, ¿no? El canal Historia hace no mucho decidió hacer una serie que se llama Encadenados en la que habla de la esclavitud en España. Pues bien, los comentarios eran espectaculares. ¿Se pueden aportar documentos de los reyes católicos prohibiendo la esclavitud? Pues es igual, estos a lo suyo. No lo harán de ingleses, portugueses, holandeses. No, de esos no. De ingleses no. Si todas las películas sobre esclavitud que hemos visto se desarrollan en Estados Unidos, ¿no? Que durante algún tiempo fue territorio inglés. En cambio, que tengan que ver con el Estado español, con España, absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, más comentarios. Miami me lo confirmó. Bueno, si no escucháis reggaetón, supongo que no sabéis lo de Miami me lo confirmó, pero bueno, forma parte de una canción que es como que es mentira. Los belgas, los franceses, los estadounidenses y los hijos de la Gran Bretaña sí eran esclavistas, porque sus gobiernos sí lo eran. El Reino de España no era oficialmente esclavista. ¿Por cuánto? ¿No? Como si les hubieran pagado. España, iniciador y culpable de todos los males del mundo. Qué pena. Continúa y se incrementa la leyenda negra, ¿no? Pues como digo, hay una negación pertinaz que no, y esto lo decía al principio, negar el racismo no acaba con él, negar nuestra historia tampoco. Es importante reconocerla, conocerla para entender lo que somos hoy, ¿no? Y bueno, hablarán después de Sáhara, seguro, entonces yo hablo un poco de Guinea Ecuatorial, cómo no aparece siquiera en los libros de texto, cómo mi padre lo que estudiaba era los accidentes geográficos, el Miño, el Duero, el Tajo, el Guadalquivir, pero no estudiaba su propia historia, ¿no? Desde 1778 Guinea Ecuatorial, territorio español, desde 1959 incluso provincia, hasta 1968. Han pasado 54 años, el otro día, 12 de octubre, desde que Guinea Ecuatorial se independizó. Y sin embargo muchas personas se han enterado de que Guinea fue territorio español por Mario Casas en Palmeras en la nieve, la película, que es muy fuerte, ¿no? Y no por los libros de texto. Más cosas. Claro, si ha habido conexión con África siempre, obviamente ha habido personas negras siempre, también en tiempos más cercanos. Este fue José Carlos Grey Moray, un prisionero republicano español que estuvo en el campo de concentración de Mauthausen como tantos y tantos republicanos, ¿no? Seguramente pues, os estaréis enterando ahora pues, porque hemos sido negados todo el rato, ¿no? José Carlos no fue el único, hubo otro hombre también, José Pitié, ambos de lo que hoy es Guinea Ecuatorial, en su momento la Guinea Española.
Y bueno, este señor tuvo una historia aparte apasionante. En la película El fotógrafo de Mauthausen, en donde casualmente sale Mario Casas, que no esperaba yo hablar de Mario Casas todo el rato en mi presentación, pero es lo que hay. Bueno, pues en esta película se le ve atendiendo, ¿no? como camarero, porque el hecho de que fuera una persona negra a los nazis les pareció tan peculiar que le libró de estar trabajando en las cantinas picando piedra como otras personas, como otros prisioneros, y lo que hizo fue ser como el sirviente, el mayordomo de algunos de los grandes tiranos de la historia. ¿Qué sí sale en los libros de historia? Bueno, esto me lo pasaron por Instagram. Es un libro de español para alemanes y básicamente lo que dice ahí, que aquí está muy pequeñito y no lo puedo ver, pero es algo así como: imagina que llegas en patera, ¿cuáles serían tus sensaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que es como súper fuerte, en plan, ponte en la piel de una persona que viene en patera, porque esta es la única imagen que sale sobre las personas negras en general, en los medios de comunicación sobre todo, pero parece ser que en los libros de texto también. Y esa imagen es completamente antiperiodística, y lo digo como periodista que lleva 17 años en la tele, ¿no? Al final, una de las cosas que buscamos siempre en los medios de comunicación es que la gente empatice con aquello que estamos contando, con las historias que salen, ¿no? Entonces se cuenta, se responde a 5WH, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quién. El quién nunca sale cuando se trata de personas negras, nunca. El qué sí. Han llegado, el a dónde también, a la playa de no sé dónde, al muelle de Arguineguín, el de dónde jamás, porque Subsaharia no es un país. África subsahariana comprende más de 40 países con realidades súper diferentes. Desde el momento en el que tú no cuentas el de dónde, también te estás saltando el por qué. No estás explicando qué es lo que provoca que venga la gente a España, que por supuesto tendrían todo el derecho del mundo a venir si quisieran, porque la gente tiene derecho a migrar y, como dice Chojin, ¿no? Las personas no son plantas, no tienen raíces que les impidan desplazarse de un sitio a otro, ¿no? Podrían migrar si quisieran, pero aparte nos están ocultando realidades como el hecho de que se esté esquilmando de pesca la costa atlántica del continente africano y cómo eso está provocando que se arrebate el modus vivendi a un montón de personas que se están quedando sin poder trabajar y sin poder comer y que precisamente por eso vienen. Pero eso no nos lo cuentan, ¿no? Avanzo. Y es que voy casi por el principio. En fin, tú me cortas, tranquilamente. Ya, ¿no? ¿Cuánto? Un par de minutos. Pues nada, me quedan 40 diapositivas, tranquilamente. En fin, bueno, el tema del fracaso y la orientación escolar. También este es un problema. En mi época pasaba menos porque yo soy del 81 y yo era como una especie de rara avis. No había tanta gente de ascendencia migrante en los colegios, ¿no? Pero ahora mismo la gente que entra muchas veces es leída como fracaso escolar. Y eso tiene consecuencias en términos de qué se espera del alumnado migrante o de ascendencia migrante, que muchas veces es nada. Y cómo desde que eres pequeña, y esto lo cuenta muy bien Carlota Momovela, que es pedagoga, y tú tienes dos cosas, ¿no? O bien cumples la profecía, es algo así como la profecía autocumplida, ¿no? Nadie espera nada de ti y tú tampoco. Y tampoco tienes referentes en otros ámbitos para poder asirte, agarrarte más allá de las realidades en casa, que en muchos casos estamos hablando de padres y madres que curran un montón de horas y que por tanto no te pueden ayudar con los deberes, tampoco te pueden pagar refuerzo escolar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tú simplemente haces aquello que se espera de ti. O todo lo contrario, un agotamiento máximo, como desde que eres pequeña tienes que deshacer aquellos estereotipos que existen sobre ti, ¿no? Entonces, demostrar que eres la leche para que te consideren normal, la necesidad de ser excelente. Luego, bueno, las escuelas guetificadas, iba a hablar de los nazis, simplemente os pongo esto, ¿no? Que me parece como bien potente. La anterior es Lucrecia, que es un símbolo para el antirracismo. Se trata del primer asesinato tipificado como racista, lo cual no significa que sea el primero, ni mucho menos, pero al menos es el primero tipificado como tal. A Lucrecia la asesinaron en 1992, la mataron por negra, por pobre, por migrante. Era una mujer dominicana que no llevaba mucho tiempo en España, ¿no? Los años 90, lo sabe Miquel muy bien, los años 90, los 80, los 2000 fueron años muy complicados en los que había zonas, por ejemplo en Madrid, a las que no podíamos ir y si íbamos nos la jugábamos, menos las mujeres o leídas como tal, porque bueno, a nosotras no nos pegaban, nos pasaban otras cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, estar en un establecimiento de comida rápida con 16 años, cogieron mi bandeja, me la tiraron al suelo y me dijeron que a las negras habría que violarlas y luego matarlas y que emigrar a Brasil o a Nigeria, ¿no? Y me echaron del sitio. Pero seguramente si hubiera sido un tío o hubieran pensado que lo soy, me hubieran pegado. Entonces dice un periodista español llamado Juan Sotibars: curioso que algunos yogurines de Twitter hablen de los 90 como un tiempo racista en España, cuando la mayoría de los que andábamos por aquí imitábamos al príncipe de Belén en
el patio y estábamos enamorados de Laura Winslow, ¿no? O sea, ¿cómo estamos limitando a racismo a que te mole el príncipe de Bel-Air? ¿De verdad? Bueno, en fin, yo qué sé, que me da vergüenza. Entonces, bueno, yo pongo algunas imágenes tal para demostrar cómo esa época pues era tremendamente complicado y, como digo, había zonas de Madrid de la que es, bueno, yo soy de Alcorcón, pero bueno, la capital de mi comunidad autónoma a la que no podíamos ir, ¿no? Por temor a que nos pasaran cosas. Y bueno, pues las identificaciones por perfil racial, que básicamente es que te pidan la documentación simplemente por el hecho de no ser una persona blanca. Esto es complicado porque se niega cuando, de hecho, salió un número de teléfono para que la gente pudiera denunciarlo. Los sindicatos de policía dijeron que se trataba de un ultraje, ¿no? Un ultraje, ¿cómo se os ocurre decir eso? Son muy perniciosas porque cuando paran siempre a las mismas personas, los vecindarios entienden que esas personas han hecho algo. Y como les paran, ¿no? Al final, pues eso, como una pescadilla que se muerde la cola. Están criminalizados constantemente, por no hablar de las consecuencias que tienen en términos de llegar tarde al curro, vergüenza máxima, etcétera, etcétera. Pues bien, no es un bulo, no es algo que nos hayamos inventado. Si eres negro tienes 42 veces más posibilidades de que te pare la policía, según un estudio. Este es un estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y también de la Universidad de Granada. Así que no nos lo inventamos, pasan otras trillones de cosas, claro, pero ya me he pasado del tiempo hace un buen rato. Así que muchas gracias y bueno, si queréis saber más, soy muy brasas en redes sociales, así que allí podréis ver más en términos de acceso al alquiler, por ejemplo, acceso a los locales de ocio o simplemente transitar por una ciudad que también consideras tuya, pero que no te dejan a veces que la veas así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. La verdad que, bueno, siento no tener el suficiente tiempo para poder hablar de todo esto, pero bueno, después tenemos también un tiempo para el debate, para el diálogo y eso, que podemos también seguir profundizando en algunas cuestiones. Bueno, para acabar tenemos a Farra, que bueno, la verdad que un honor tenerte aquí. Farra es editora y escritora en ONA Ediciones. De hecho, dejamos, ¿no?, algunos libritos a la entrada de ONA Ediciones por si alguien quiere echarles un ojo. Bueno, Farra también colabora con la revista Marea y participó además en la plataforma de feminismos saharauis entre los años 2018 y 2021, así como también en diversas asambleas autogestionadas antirracistas. La escritura o expresión de Farra se centra en la experiencia vital, en su experiencia vital y en la cuestión del exilio permanente, y al mismo tiempo en la reivindicación de una narrativa propia, cuestión que tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Una narrativa también rebelde, ¿no?, que nos permita mirarnos a nosotras mismas y frente a esas narrativas represivas, ¿no?, que nos impone de alguna manera esa colonialidad blanca y patriarcal. En ese sentido, Farra rechaza los tutelajes coloniales, también aquellos que vienen del feminismo blanco, y también aboga por abandonar las dicotomías propias de la blanquitud, dicotomías que, según sus propias palabras, nos obligan a dividir el cuerpo separando el pensamiento del sentir, algo que también de alguna manera lo hablábamos también recién, ¿no? En esta línea, bueno, Farra reclama una epistemología alejada de lo que llama el sensacionalismo de la existencia, del activismo blanco, que también, un poco retomando lo que decía Lucía, nos acaba a las personas racializadas deshumanizándonos, obligándonos a exponer nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras heridas, en espacios donde realmente no son acogidos. Por ello, en su libro Devenir Ceiba, Farra desafía el monocromatismo en el que nos quiere encerrar la lectura colonial, apostando por contarnos a nosotras mismas y rescatando al mismo tiempo nuestras genealogías, que según sus propias palabras nos ayudan a caminar y a sostenernos en este camino. Muchísimas gracias por estar aquí, Farra, y nada, cuando quieras. Bueno, gracias a Ana, por supuesto, por presentarnos este momento, a Miquel y a Lucía por estar aquí acompañándonos, a Antonio por invitarnos. Estoy súper nerviosa, me sudan las manos, odio las plataformas, las tarimas, si no os importa a todas, prefiero sentarme como un poco abajo, aunque os dé la espalda un poco, o mira, aquí mejor, ¿vale? Lo siento, pero realmente estoy muy nerviosa, ¿vale? O sea, nunca me sudan las manos, tengo las manos muy secas y estoy medio temblando.
Muchísimas gracias, Antonio, a la Bienal, a mi familia por estar aquí, a mis amigas también por estar acompañándome, a Nene por el apoyo. Y bueno, a ver, tengo que decirlo, o sea, soy un poco como cuando una niña se mete en una escuela o algo así y me siento un poco así ahora mismo. Me gusta mucho la filosofía, soy una persona que es un poco autodidacta porque no he tenido tiempo material o formas. Me da igual, no me molesta. ¿No? Entonces no he podido, o sea, no tengo, digo que no soy graduada ni propietaria ni viajera, soy buscavidas sencilla y precaria, entonces, bien. La Bienal del Pensamiento me parece como un súper nombre, Bienal del Pensamiento, wow, como una bomba de pensamiento cada 2 años, tenemos que hacérnoslo mirar. Luego, cuando Antonio, bueno, en realidad a mí de esta charla como que me invitó Marc, mi compañero de editorial, y bueno, yo os leo el título y así entre todas como que los desglosamos un poco y luego empiezo mi intervención. Las 4 frases en sí mismas creo que dan para un ensayo. Emergencias. El mundo global, bajo la promesa de una aldea armónica y pacífica, produce sin cesar jerarquías o diferencias concretas de poder y dispositivos de exclusión que afectan injustamente a personas, grupos o incluso multitudes en condiciones de subalternidad. Esto es un poco la neurosis de la blanquitud, básicamente estas 4 frases, ¿vale? Porque es como el mundo global, ¿qué mundo global? Primero de todo y después ya desglosamos el resto. Bueno, aún así, o sea, me parece súper importante que estemos aquí discutiendo esto, estas personas en diferentes espacios. Yo siempre creo que como las discusiones, las provocaciones, cualquier cosa que nos lleve a, en plan, como las placas tectónicas de la Tierra que se mueven y hacen esos roces y permite que emerjan, ¿no?, incluso nuevos territorios de ese roce de placas tectónicas, pues creo que el pensamiento, generar pensamiento y generar diálogos también basa de eso, ¿no?, de emerger. O sea, emerger nuevas ideas, emerger nuevos espacios en los que podemos pensarnos, reconocernos y seguir creando, ¿no? Cuando me acerco al teclado o a un boli, empiezan a palpitar las partes de mi cuerpo llenas de dolor, buscando cada una sus palabras, su amortiguación. 3 horas de sueño. Este es un poema que escribo. ¿Os importa que me mueva? ¿No? Vale, es que necesito moverme un poco porque si no, no puedo. Este es un poema que escribí el 12 de noviembre de hace 2 años, cuando estalló la que yo considero la tercera guerra colonial en el Sáhara Occidental. Y escribo: 3 horas de sueño. El duelo no termina. Invento formas de llenar el vacío, pero el vacío es como la luz, lo toma todo. Estoy lejos. ¿Lejos de dónde? Si nunca he pisado mi tierra con mis piernas. Me persigue la guerra, aunque nací en pleno proceso de paz. Más bien, procedimiento a cadena perpetua, al refugio, al exilio, a la migración forzosa, a la negación de mi ser, a la patridia. Apatridia yo, que mi cuerpo es la extensión del territorio de mis ancestras, la deshumanización de mi pueblo como pueblo, la sublimación de su resistencia como manto a las miserias de la colonia, la negación de nuestra historia más allá de su violencia. Ese es mi dolor. Un dolor que busca reparación y al que yo solo puedo amortiguar con palabras que reclamen dignidad. Una de las razones por las que estoy aquí hablando, escribiendo. Me llamo Tzfarra. Significa la que alegra, aunque no todo el mundo esté muy de acuerdo. Llegué al mundo con los pies por delante el 15 de diciembre de 1991.
Nací en los campamentos de refugiados de Tinduf. Nací en pleno proceso de paz, pero solo he conocido refugio, exilio, desplazamientos forzosos y apatridia. Hija de muchas madres, no creo en la institucionalización de los afectos ni los saberes. Los tengo siempre en la cocina, elaborándolos con mis amigas. Soy una pregunta abierta, por definir en el continuo devenir del existir, dialéctica y contradicción pura. Escribo como ejercicio de reparación a mi propia memoria histórica y a la de mi pueblo. Justicia poética, lo llamo. Bueno, esta es mi breve presentación. Y bueno, como decía, yo estoy aquí en esta Bienal del Pensamiento gracias a la invitación de mi compa de editorial, Marc, que le propuso a Antonio, que es un antiguo profesor suyo, mi participación aquí, ¿no? Al principio, Marc y yo pensamos o nos planteamos que esto podría ser sobre pensamiento crítico, ¿no? Y entonces yo de repente ya me imaginé aquí dando una charla de la deconstrucción, decolonización y destrucción del texto, ¿no? Que es una de mis pasiones, pero bueno, a pesar de que la academia no es el lugar donde tengo los recuerdos más simpáticos epistémicamente hablando, pues pensé que podía ser al menos una buena experiencia para ver qué emocionalidades, qué formas me habitan en esto de las instituciones del saber, ¿no? Y bueno, de momento estoy muy nerviosa, en alerta y mi cuerpo está en modo de emergencia. Así, porque no soy ciudadana, ni titulada, ni nada de eso, y en la academia me suelo achicar, sentirme bastante chica, como con un nivel intrusivo de uy, ¿qué hago yo aquí? Me he colado, ¿no? Y bueno, esto solo estaba en el texto y además pongo, y solo estoy en el texto, aún no sobre la mesa, o sea, imaginaros lo nerviosa que estoy ahora, si ya estaba nerviosa escribiéndolo, ¿no? Bueno, yo soy apátrida, eso según el derecho internacional quiere decir persona de no derecho al territorio, a la soberanía territorial y por tanto a la ciudadanía. El capital dicta otras cosas. Si el capital te quiere comprar, puede hacerte un sitio en algún nacionalcapitalismo para tu cuerpo, que no es en mi caso. Existo, al menos espero que me estéis viendo, ¿no? Ser soy. Pero como podéis ver, o más bien leer, porque para saber esto hay que saber leer unos códigos específicos de expresión de poder. Es decir, no todos los lenguajes son expresiones de poder, ni siquiera todos los idiomas están considerados como, o sea, ni siquiera todos los lenguajes están considerados idiomas o expresiones de poder, ¿no? Yo misma me estoy sometiendo ahora a un camuflaje lingüístico para poder estar aquí, ¿no? Expresándome, sobre todo en cuanto a forma y tono del texto. Mis compañeras podrían deciros que es cierto. Como decía, según el derecho internacional, soy una persona de no derecho, es decir, según esos mismos paradigmas constitucionales que sustentan y configuran estas instituciones del saber, la academia, ¿no? Como son los derechos humanos o cualquiera de esos términos que apelan a lo universal, marca registrada o supuesto universal, siempre evadiendo la carga euro y etnocéntrica que moja o preña a estos conceptos, ¿no? O que pesa sobre ellos. Por eso, o sea, entre otras cosas, se me ocurrió que quizá dialogar aquí, si es que es posible esto del diálogo en estos formatos, ¿no? De arriba, abajo, delante, enfrente, y esas cosas, eso de dialogar se hace posible, y si no, al menos es una buena oportunidad para pensar precisamente cómo configuramos los espacios críticos, ¿no? Y hacer una metacharla sobre la charla que hacemos de emergencias, que tampoco está mal cuestionarnos ese sentido, ¿no? Nada, se cayó eso del pensamiento crítico, se cayó aparecerme aquí deconstruyendo y destruyendo un texto que me habría gustado, la verdad, me pone mucho, pero no. Antonio me dijo que esto era una mesa de emergencias
Y la verdad es que lo primero que se me ocurrió fue aparecerme literalmente con una luz de emergencias aquí, ¿no? Y la canción de reggaetón de 911 de... Pero bueno, no puede ser. Sobre todo para que fuera como visible la situación de alerta a la que estoy acostumbrada a vivir en mi cuerpo prácticamente desde que nací, ¿no? Yo nací en un campamento de refugiados puesto en una situación de emergencia, ¿no? En lo que yo considero la segunda guerra colonial del Sáhara Occidental, que es la guerra de imposición del virreinato alauita borbónico sobre el territorio del Sáhara Occidental y su población. No pude evitar, cuando pensaba en esto de la Segunda Guerra Colonial del Sáhara, no pude evitar acordarme de mi vecina Khadija, ¿no? Que me contaba que cuando comenzó esta guerra de imposición, conocida en la historia colonial, ¿no? En la que se estudia aquí en el Reino de España como Marcha Verde y por la población saharaui como la Marcha Negra, tuvo que salir de su casa corriendo ante las alarmas de las bombas. Dejé caer un poco de incienso en la carbonera antes de salir de casa, me dijo. Pensaba que iba a volver pronto, tan pronto como para encontrar su casa con olor a incienso y no con olor a pólvora, a colonización. Pensaba que esa situación de emergencia terminaría, pero más de 45 años después sigue en esos campamentos de refugiados con todas sus hijas e hijos desplazados por la violencia colonial. Así que ni el olor de su casa ni el suyo propio le quedaron. Las saharauis llamamos a las familiares nuestro olor. Por eso digo que no le quedó ni su propio olor, el de su familia, que ha quedado desperdigada por la violencia colonial, ni el de su casa. Claro, supongo que ni Khadija, ni yo, ni el pueblo saharaui estamos consideradas como esa emergencia dentro de lo que se considera el mapa candente o de inmediatez de lo que se supone como geopolítica o política internacional. La colonización y la colonialidad parecen cosas del pasado en esta historia lineal de la historia universal blanca. Sin embargo, en el presente actual se cuentan muchos territorios colonizados como el Sáhara Occidental y poblaciones enteras sufriendo guerras, genocidios y desplazamientos forzosos, precisamente por la violencia colonial que aún está presente y reside. Por eso la colonización y la colonialidad en todas sus formas de permear lo político, o sea, lo político sociopersonal, es un estado de emergencia para las personas colonizadas. Y bueno, ser un cuerpo que pertenece a una comunidad que está siendo sometida a genocidio es una situación de emergencia constante, o así lo considero yo, y continúa en el tiempo, porque ha permeado todos los momentos de mi vida. No es algo de lo que haya podido desprenderme, ¿no? Como decíamos, lingüísticamente, aquí estamos todas hablando un castellano bastante bueno, eso es una colonización lingüística porque no todos los pueblos tenemos la manera. Antes Miquel decía como, bueno, yo quién decide que es valenciano, ¿no? O sea, yo que digo que el valenciano es diferente de nosotros. Vale, sí, es cierto que parece que se puede decidir cada uno quién es, pero realmente no todas podemos jerarquizar sobre esa identidad y anular la posibilidad de que las otras, ¿no?, también sean y estén en pleno derecho de dignidad. No sé cómo voy de tiempo, porque ahora me voy a meter me voy a meter como un poco en eso de por qué esta emergencias y por qué lo de Khadija, ¿no? Khadija es mi vecina y mi madre de leche, y ella es la señora que me contaba, ¿no? Rollo, o sea, fíjate la situación, ¿no? Que cuando estalló la Segunda Guerra Colonial yo salí de casa, o sea, no pensaba que íbamos a estar aquí 50 años, no pensé que nos íbamos a quedar toda la vida. Yo, de hecho, puse un poco de incienso, me fui y pensé que nos íbamos a ir a refugiarnos no muy lejos de las guerras y íbamos a volver, ¿no?
Eso no sucedió porque se perpetuó la colonización del Sáhara en un virreinato, ¿no? Que aunque aquí se reconozca como ocupación marroquí, eso a mí me parece como una negación de la colonización, porque realmente quien es colonia española y administradora del territorio y a quien pertenece el subsuelo, el aire y todos los bienes del Sáhara Occidental, y de hecho quien legisla el expolio de los mismos es España en la Unión Europea y en la ONU. Entonces es España la colonia del Sáhara, y como los virreinatos de Abya Yala, todos los famosos virreinatos que se vivieron en América Latina, eso es una política borbónica que se extendió también al Sáhara, y lo que yo considero es que hay un virreinato alagüita borbónico colonizando el Sáhara Occidental. Eso ha hecho que la población saharaui viva la violencia colonial de lo que yo llamo los desplazamientos múltiples forzosos, ¿no? O sea, porque hay muy poca población que quedó viviendo en el territorio bajo la ocupación, y son personas que también han vivido toda esa anulación colonial, porque no son personas que sean reconocidas como saharauis, sino son personas que tienen también que estar haciendo ese camuflaje lingüístico continuamente de hablar marroquí, vestir como marroquí y pasar completamente desapercibido, ¿no?, en ese nacionalcapitalismo del colonialismo para no ser atacadas, ¿no? Luego estamos las refugiadas saharauis, que ahora mismo estamos viviendo lo que es la tercera guerra colonial, ¿no?, que se ha extendido con Marruecos por romper el alto a fuego hace justo 2 años, ¿no? O sea, o va a hacer 2 años ahora. Y claro, eso ha quedado en que la población saharaui que reside ahora mismo en los campamentos de refugiados está viviendo una situación de emergencia literal, en el sentido de que las salidas que tienen es militarizarse, que eso también es colonialidad de género, ¿no?, porque es España quien impone la militarización en el Sáhara Occidental, y además se lo impone a unos cuerpos concretos que son los masculinos, ¿no?, aunque luego también haya guerrilleras saharauis y dentro de la comunidad saharaui eso se haya abierto más, y sí que en los militares están ambas en cuanto a esa resistencia armada, ¿no? Pero eso es súper injusto, porque realmente las personas que van a exponerse a esa guerra son los cuerpos más vulnerados, ¿no?, los cuerpos más jóvenes, los cuerpos negros, los cuerpos pobres, ¿no? Y luego vivimos ahora mismo lo que es un narcotráfico de Estado para desestabilizarnos. Yo creo que, creo no, Marruecos y España hacen una política de narcotráfico pasando por el muro, ¿no? O sea, además el Sáhara Occidental es el territorio más minado del mundo, con 7 millones de minas y un muro que lo corta de más de 2.700 metros, ¿no? Pues a través de ese muro que separa la soberanía del virreinato con la soberanía del pueblo saharaui, que está auspiciada por el Frente Polisario, se dedican a meter grandes pues hachís, diferentes tipos de drogas, ¿no?, para repartirlo hacia el resto de África, y en eso están involucrando a muchísima población joven saharaui que no tiene otros recursos que no sean la guerra, ¿no?, o el narcotráfico, y están siendo asesinadas muchísimas de esas personas que es vulnerado su derecho, ¿no? Y eso es, lo llamo narcotráfico y no lo llamo no sé qué de drogas porque es una política de Estado, no es algo que se haya generado en la población, ¿no? Luego queda, por desgracia, lo que es el wahabismo, ¿no? O sea, una línea religiosa del Islam que no es nuestra línea originaria de ejercer el Islam. Nosotros siempre hemos tenido como un Islam de otras ramas, más que tienen mucho más que ver con la escuela de Fez, ¿no?, que de allí nació Sheikh Ahmed Bamba y el propio Said Ahmed Ergeibi y muchos otros, ¿no?, que tenían quizá un Islam más sufí y más comunitario, de la comunidad para la comunidad. Yo no he conocido mezquitas nunca, en mi infancia hasta muy mayor, hasta los 20 años o algo así, porque precisamente nosotros rezábamos en Msalla, que eran encuentros que hacíamos en el barrio, ¿no?, 4 piedras, y rezábamos todo el barrio junto y tal, pero no esas edificaciones, ni siquiera esos constructos, ¿no? Pero sí que desde la precarización
de los campamentos de refugiados por todas las políticas coloniales de España, de recortar la cooperación o de no administrar y de no hacerse cargo del referéndum. El wahabismo a través de Arabia Saudí está entrando, ¿no?, con grandes mucha money, y está construyendo muchas mezquitas, ¿no?, donde dar esos discursos wahabistas y tal, y claro, y hace que la población saharaui, ¿no?, ahora mismo la más joven, tenga como esas tres salidas principales, que son o la guerra o el narcotráfico o la mezquita, ¿no?, cuando realmente nosotras no es esa una realidad idiosincrásica comunitaria de nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, por eso digo que todo esto son situaciones, ¿no?, de emergencia, y son situaciones de las que no nos hacemos cargo porque precisamente lo sacamos a ese fuera, ¿no?, a esa responsabilidad de que es una cosa que quedó sin resolver las saharauis y vosotras os apañáis, cuando no es verdad, porque no somos consideradas personas de derecho, no estamos realizando una soberanía sobre el territorio, y eso nos deja sin una soberanía también jurídica para poder hacer el reclamo, ¿no?, sobre nuestras vidas. Yo no soy una persona que piense que los estados son una solución, es más, pienso mucho en un nosotras sin Estado o un nosotras más allá del Estado, que es como estamos acostumbradas a vivir, pero también soy capaz de identificar, ¿no?, que es curioso que solo se criminalice a las comunidades que no quieren formar un Estado en pos del nacionalcapitalismo, sino en pos de la preservancia comunitaria, y no se ataque a los principales estados que sí son nacionalcapitalistas y exportan la violencia. Y bueno, a mí me gustaría terminar con algo esperanzador, que es una frase de Mafe Moscoso, que me gusta mucho, que dice que no es nuestro mundo el que se acaba, ni nuestro futuro el que se agota, es el de la supremacía blanca. Muchísimas gracias, me ha encantado, la verdad, y la frase del final además, súper bien. Tenemos, la verdad es que nos quedó muy poco tiempo para las intervenciones, pero bueno, podemos igual, bueno, para el diálogo y un poco... Ay, perdón, se me cayó el micrófono, se me oye, ¿no? ¿Sí? Vale, bueno, siempre pasa, ¿no? Empezamos un poquito siempre más tarde, al final todo esto siempre se alarga un poco y bueno, nos queda... ¿Lo podemos ampliar un poquito? Vale. Como bueno, más allá de reconocer los privilegios, también de una revisión, ¿no?, mucho más profunda, mucho más crítica, ¿no? Y como, o sea, que creo que es lo más necesario, ¿no?, dentro de esto. En ese sentido, bueno, creo que es súper interesante y súper importante vuestras intervenciones, porque también un poco provocan, ¿no?, movilizan esa necesaria reflexión, ¿no?, esa necesaria revisión a la que hacía alusión Miquel, ¿no? No sé, yo un poco lo que pensaba al mismo tiempo que hablabais era como, bueno, cómo se unen todas estas diferentes luchas, ¿no?, de que estábamos hablando, cómo se entrelazan, ¿no? Porque es lo que a veces cuesta, ¿no?, también incluso a veces desde el activismo, desde todo esto, ¿no?, como encontrar esos espacios de encuentro, ¿no? O sea, no sé qué pensáis un poco al respecto. Una de les coses que he detectat quan he començat a investigar sobre els orígens de la lluita contra l'extrema dreta a l'estat espanyol després de la mort de Franco, que parlava, i amb Lucía ho hem comentat molt, el tema de com se van enfrontar quan ha estat lo de Lucrecia, amb el tema d'aquesta violència racista neonazi que hi havia en els anys 90, que així a València fou especialment també dura.
sí que és de veres que parlant amb gent ens vam donar compte de lo aïllats i aïllades que estàvem diferents comunitats, que patíem el mateix per diferents motius, no? Però en canvi hi havia molts pocs vasos comunicants que depenien moltes vegades de la circumstància, del context o de les amistats inclús, no? Però és de veres que jo, per parlar en positiu, crec que cada vegada s'estan trencant més murs, no? És a dir, no se pot entendre la lluita contra l'extrema dreta sense la lluita contra el racisme, no se pot entendre la lluita contra les desigualtats sense el feminisme, sense la lluita del col·lectiu LGTBI, és a dir, i com moltes vegades aquesta fragmentació o aquest aïllament o inclús aquesta assumpció de la representació blanca de l'alliberar o liderar determinades lluites ha sigut sempre un fre per a precisament aquesta comunió que hauria d'haver-se donat per una qüestió natural, és a dir, qui ha patit, qui patís tot això, no? Doncs hem d'estar tots junts. I jo crec que els qui no volen que ens unim en aquestes lluites han començat també a teixir diferents estratègies, que és precisament a buscar les escletxes entre nosaltres o els punts, a lo millor, on som febles per a enxamplar-los i evitar que ens trobem. Jo penso que n'hi ha molts exemples. N'hi ha exemples per exemple, moviments tan potents com avui dia, que jo penso que són avantguarda en la lluita contra la retallada de drets, com el feminisme, per exemple, com se busca, per exemple, des d'un feminisme blanc, el tutelar altres maneres d'entendre el feminisme, o inclús moltes vegades negar que existisquen altres maneres de feminisme. I jo penso que, evidentment, això li ve de categoria a qui pensa que tot el feminisme en global és un problema. O com, per exemple, passa el mateix en l'antirracisme, com precisament n'hi ha persones que compren els marcs precisament de l'opressor, diguem d'alguna manera, i utilitza determinades comunitats contra la pròpia comunitat, com per exemple passa amb la islamofòbia, i com s'utilitza moltes vegades qui és bon moro i qui no és bon moro, o si tu no pots ser de determinada manera perquè eres musulmana o perquè eres jueva o perquè eres el que siga. Però penso que no és ja només el repte d'afrontar determinades descolonitzacions internes, sinó de detectar que l'enemic també ho sap i també sap utilitzar les nostres pròpies armes per a intentar sembrar la discòrdia. Jo penso que m'ha vingut al cap una miqueta això improvisant perquè penso que n'hi ha molt més reptes, més enllà del retrobar-nos i del caminar totes i tots junts cap a un objectiu, sinó que hem de detectar també que qui no vol que avancem mos coneix molt bé i sap molt bé les nostres febleses i sap molt bé com estimular-les precisament per a no hi hagi aquesta trobada. ¿Lucián? Sí. ¿Ya? Yo iba a hablar de reconocimiento. Cada vez me gusta menos utilizar el término privilegios, en algunos casos derechos ganados. Ok. Reconocimiento de la posición que cada cual ocupa. Yo creo que eso es fundamental para que podamos tejer redes, entender dónde estamos y estar dispuestas a escuchar, que no siempre sucede, porque además has hablado del feminismo hegemónico. Las consecuencias que tiene sobre nosotras muchas veces es que nos encallan el discurso de la réplica. Oye, que no somos esto, oye, que no somos lo otro, y al final nos están imponiendo agenda de alguna manera porque nuestra agenda consiste en negar aquello que dicen que somos. Pues sumisas, robamaridos, incluso, yo qué sé, todos los que nos ponen encima. Y eso nos hace perder muchísimo tiempo también para contarnos a nosotras mismas.
Entonces, creo que precisamente por eso pues, las redes sociales están haciendo un papel muy importante, pero debemos reconocer también la violencia que se deriva del uso de las redes sociales. Hay un estudio, lo tenía en la presentación, pero claro, como era larga como un día sin pan, pues no he llegado, obviamente, pero hay un estudio del Fondo Kalala Mujeres que habla de cómo cuando se habla de feminismo o cuando se habla de antirracismo, imaginad juntas estas dos cosas, pues se producen unas violencias brutales. Creo que era un 27% en el caso del antirracismo y un 36% en el caso del feminismo. Entonces, claro, sí, tenemos espacios alternativos para poder expresarnos, juntarnos, leernos e incluso tratar de entendernos, pero ¿a qué precio? También, ¿no? Esto es importante. Y luego también yo que soy periodista, porque al final hablamos mucho en los medios de comunicación como constructores de discurso y también de imaginario. Claro, el contradiscurso o la regenerativa, que es un término que escuché una vez en una charla y que me parece muy interesante, porque cuando hablamos de contradiscurso estamos poniendo en el centro ¿no? Al final a lo que siempre ha sido hegemónico. Me gusta lo de la regenerativa. La regenerativa está muy bien, pero también, de nuevo, ¿sobre qué hombros se construye? ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Acaso tenemos hueco en los medios generalistas? ¿Lo tenemos que hacer en los medios no generalistas? ¿En qué condiciones? ¿En qué circunstancias? Porque al final yo tengo mi curro para pagar facturas, que trabajo 40 horas o más, ¿cuándo escribo sobre otras cosas? En mis vacaciones, en mis fines de semana, ¿no? Y ahora que se está hablando mucho de los cuidados, al final es algo de lo que hacemos dejación absoluta a las personas que estamos en el otro lado o que nos dejan en el otro lado. Entonces, sí, las redes, guay, pero ¿cómo? Y cómo no en cuanto a discurso, en cuanto a vías se refiere, en cuanto a alcance, pero también en cuanto a nosotras mismas y nuestros agotamientos, cansancios y demás. Sí. Que digo que, o sea, conectando con lo que decían, con esto de las emergencias, ¿no? Creo que, que una de las emergencias o de nuestras necesidades emergentes o más urgentes, más bien dicho, sería la reparación histórica. O sea, las sujetas colonizadas, nuestra urgencia es la reparación histórica, que se nos repare históricamente el borrado, la negación y todo el dolor que hemos habitado. Y creo que otra urgencia, precisamente para que esto se pueda dar, es el empezar a ceder espacios, no ocupar todos los lugares, no hablar de todas las cosas y también... a mí me gustó mucho una vez que me dijo Juan Antonio, ¿no? Como que las personas mayores y sobre todo los hombres blancos tienen secuestrado el capital, ¿no? Entonces él se hacía cargo de compartir eso con sus hijas y que pudiesen, ¿no?, ellas mismas también, o sea, diciendo ya que tengo secuestrado el capital, que ellas también puedan usarlo. Pues para no tener secuestrado el capital es preciso soltarlo y es preciso muchas veces ceder espacios, como por ejemplo, pues, ¿no?, el caso de Marc conmigo, en plan, le preguntan, oye, sí, yo no tengo nada que ver con la academia, pero puede ser un buen espacio para generar otras cosas. Pues también creo que eso es una urgencia, ¿no?, ceder espacios para que precisamente las que tenemos voz podamos hablar de lo que nos concierne y la reparación histórica. Flus, flus, que se diría en mi... bueno, se diría en Derigen, ¿verdad? Pero bueno, ya está, gracias. De nada. ¿Hay algún comentario, alguna intervención, alguna pregunta? Bueno, yo creo que tenemos un público además mayoritariamente blanco, o sea, estaría bien igual también, ¿no? Un poco como que esto, por eso lo que decía del ida y vuelta también un poco, ¿no? O sea, yo creo que tanto Lucía como Farra plantearon cuestiones que son en cierta forma igual que pueden provocar, ¿no? O que pueden movilizar algunas cosas, incluso que pueden llegar a alguien a molestarle o lo que sea, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que estaría bien incluso abrir ese debate, igual abrir ese melón, ¿no? Y a ver qué pasa. No sé si alguien se atreve. Mira. Muchas gracias a los tres, a las tres, por vuestras intervenciones.
Creo que es muy necesario todo lo que habéis dicho, pero sobre todo me gustaría que la gente tuviera en cuenta que no solo los libros de texto, las instituciones y los colectivos tienen algo que hacer al respecto, sino que individualmente tenemos una responsabilidad. Quiero decir, si a la hora de citar a alguien puedes citar a una persona negra y una persona negra mujer, mejor. La droga genera muchísimos refugiados. Una media de 23 personas mueren en El Salvador por problemas derivados de la droga y al final, ¿quién es el consumidor de esa droga? Eres tú. Entonces, que estés en un colectivo reclamando algo, pero luego en tu día a día, en tus hechos no lo hagas, al capitalismo le da igual lo que tú digas. Le importa lo que tú hagas en tu día a día. Entonces, no solo como colectivos, y creo que es algo que digo más hacia allá, hacia el público, creo que debemos individualmente tomar una responsabilidad y tirar adelante con ello. Y no solo decir, bueno, me han dicho que es de los libros de texto, ya lo harán los políticos, me han dicho que es el Estado, ya lo hará el gobierno, me han dicho que son los colectivos. Bueno, pues el que esté en un colectivo, que lo haga. No, sino nosotras individualmente tenemos una responsabilidad climática, animalista, racial, feminista, en todos los aspectos, y que creo que lo que cambia el mundo muchas veces también es lo que hacen las personas y no solo lo que hacen los colectivos o los estados. Es más una reflexión que una pregunta, pero me parece que es una forma de unir lo que habéis dicho todas hacia este lado de la mesa, no solo hacia los que están fuera de aquí. ¿Comentar algo? A mí me parecería chulo también hablar de las consecuencias también, ¿no? Porque creo que nuestros discursos, o sea, más bien aquello que generan nuestros discursos tiene consecuencias en términos de credibilidad, que me parece súper importante, ¿no? Y esto es algo de lo que habla mucho Adilia de las Mercedes, de la Asociación de Mujeres de Guatemala, la credibilidad, ¿no? En todos los lugares, cómo todo esto que sucede tiene consecuencias en términos también legales, judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso médicos, de cómo en el caso de las personas racializadas, de las personas negras, se nos aduce una fortaleza tal que cuando vamos al médico nos inframedican porque entienden que vamos a aguantarlo absolutamente todo, de cómo cuando nosotras denunciamos el yo sí te creo eso es imposible. Se vio perfectamente con las mujeres marroquíes que denunciaron en Huelva cuando fueron abusadas, ¿no? Entonces esto es interesante, pero también me parece interesante pensarlo en términos incluso de identidad nacional, como algo que para muchas personas es súper normal. ¿De dónde eres? Pues mira, de España, de Madrid. Para nosotras son dudas infinitas, ¿no? Qué difícil es responder para mí de dónde eres, porque muchas veces prefiero contarte de dónde me siento, porque sí, he nacido aquí, pero me cuesta mucho reconocerme en un sitio al que le cuesta a su vez reconocerme. Como también, pues, por ejemplo, tiene consecuencias en términos de autoestima, ¿no? El síndrome de la impostora, me río del síndrome de la impostora de muchas personas cuando nosotras nacemos o crecemos encorvadas por el techo de cristal que tenemos, que es tan bajito que caminamos así desde que nacemos porque no esperamos nada de nosotras, ¿no? Cómo eso se traduce también en las relaciones incluso de pareja, porque te alegras por las obras, porque estás excluida de lo que se supone que es deseable desde que eres pequeña también, o todo lo contrario, como estás hipersexualizada también huyes de esto. Como muchas veces puedes, cuando te sales de aquello que se espera o que dicen que eres, pues te dicen, tú no eres como el resto. Y te aplaudes porque no seas como el resto de negras, como si existiera un el resto, o todo lo contrario, ¿no? Y precisamente por eso a mí me parece fundamental hablar de esas consecuencias. Creo que hay una muy positiva y es que nos estamos contando a la fuerza porque estamos cansadas de que nos malcuenten. Entonces, yo digo que ahora mismo estamos en una especie de primavera y es súper cursi porque estamos floreciendo todo el rato, porque estamos contando desde donde podemos, ya sea pues los canales de YouTube, redes sociales, los libros, la poesía, las ilustraciones, la fotografía, las pelis. Estoy viendo que un montonazo de gente cuenta porque no nos queda otra, ¿no? Porque necesitamos contarnos para fortalecernos, pero también por si nos escuchan. Entonces, hablando de esa responsabilidad, también es fundamental que se consuman nuestras producciones culturales, ¿no? Porque a veces parece que estamos en unos diálogos que son en bucle constantemente. ¿Cuántas personas tienen un libro escrito por alguien no blanca, ¿no? Todas estas mujeres que dicen, me cansé y empecé a leer a mujeres. Ajá, ¿a cuántas no blancas salvo Chimamanda Adichie? Ahí lo lanzo. ¿Una cosa? ¿No?
Sí? Dale. Jo no volia oblidar, abans de parlar, ja que estem parlant de temes identitaris i temes de racisme, al poble gitano. A persones que han nascut així, que se senten espanyoles o valencianes o d'on siga, i en canvi són i han sigut i continuen sent excloses constantment, quan se parla jo no he estudiat mai la història del poble gitano, jo me l'he conegut perquè jo m'ha interessat, que possiblement no existís aquest conflicte nacional d'on soc, perquè saben que són el poble gitano, sí que pot tenir aquest sentiment nacional, però què sabem de la cultura gitana? Què sabem dels pogroms gitanos que hem tingut contra els gitanos que hem tingut en la nostra terra? És a dir, jo també trencaria una llança perquè també les nostres comunitats històriques invisibilitzades, més enllà dels pobles o de les persones que han migrat, també és una assignatura pendent i que no formen part mai de la nostra identitat. El nosaltres ja no només exclou a les persones que venen d'altres països o que tenen un altre color de pell, sinó que exclou inclús a persones i pobles que han sigut part d'este poble, són part d'este poble, però que viuen en un apartheid des que naixen fins a final. Jo només volia remarcar això, que moltes vegades inclús en les nostres pròpies fronteres existís aquest apartheid. Sí, tal cual. Es una cuestión que no se habla mucho. Lo siento mucho, no tenemos más tiempo. O sea, tenemos ahora la mesa con Samantha Hudson y Esti Quesada, que también va a ser súper interesante, que estáis todas y todos invitados. Y bueno, nada, muchísimas gracias otra vez a las tres. O sea, la verdad es que ha sido un placer y es una pena no poder hablar más y poder conversar más y debatir más. Pero bueno, ya no faltará oportunidad, seguro. Y gracias a todos y a todas también por acompañarnos hoy aquí.